Hebreos capítulo 5, versículo 8, versículo 9, y leemos el nombre de Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos como todos los días, Señor, reconociendo que tú estás aquí. No podemos, Señor, impedir que tu gloria, tu santidad, tu perfección, tu majestad, Señor, puede estar en este lugar y en cualquier parte del mundo, aquellos que invocan tu santo nombre, aquellos que han dedicado sus vidas, Señor, a tus pies, a tu voluntad, a ofrecer lo mejor de sus vidas para que tú puedas hacer la obra en cada uno de ellos, Señor. Por eso aquí estamos en ese grupo, en todo el mundo, creyendo que tú estás aquí, Padre mío, aunque no podamos verte, pero sabemos en lo profundo del corazón y tenemos la convicción de que tú eres Espíritu y que tú estás acá, esperando que nosotros como hijos obedientes estemos todos los días para escuchar tu palabra, para que tú nos puedas exhortar, reprender, para que tú puedas convencernos, animarnos, establecernos, afirmarnos, fortalecernos, y que tú puedas hacer la buena obra en cada uno de nosotros. Sobre todo, Señor, tú estás acá para perdonarnos, porque reconocemos, Señor, que separado de ti nada podemos hacer, y que somos seres humanos que siempre pecamos, hablamos, pensamos y hacemos cosas en contra de tu voluntad, Padre mío. Por eso te pedimos perdón de todo corazón. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar y purificar y glorificar y santificar nuestras vidas, porque creemos que lo que has empezado, tú lo vas a perfeccionar. Por eso declaramos por fe que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús tu Hijo amado, amén y amén. Pueden tomar dando gloria a Dios. No se canse de alabar al Dios vivo. El título es Obedeciendo para nuestra salvación. Alabanzas al Dios de la gloria. Como usted sabe, hermana, el Señor dice que fue perfeccionado en la obediencia, pero para eso tuvo que padecer, tuvo que sufrir, tuvo que dejar muchas cosas para aprender a obedecer. Y como Él sufrió y aprendió la obediencia y fue perfecto en la obediencia, ahora dice que Él viene por todos los seres humanos que creen en Él y que le obedecen. No viene por los que no le obedecen, o por los que a veces le obedecen, a veces no. Él viene por todos aquellos hombres y mujeres que viven para Él, que le obedecen todos los días. Por eso le dije que Él viene como ladrón en la noche en cualquier momento, en el momento menos pensado, viene. ¿Y cómo le va a hallar el Señor? La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que congregar todos los días. Pero ¿por qué hay muchas doctrinas que enseñan diferente? ¿Por qué hay muchas iglesias que enseñan cosas que el Señor no dijo? Y se agarran de un versículo o de otro versículo, pero no tienen sustento bíblico del Antiguo y el Nuevo Testamento acerca de cómo Dios manifestaba, qué cosas trajo al mundo y qué cosas está haciendo para aquellos que se arrepienten y le entregan su vida. Por eso dice la palabra, hermanos, que lo primero que trajo el Señor al mundo fue el conocerlo a Él, porque sabía que había mucha idolatría y que los seres humanos más creían a los ídolos que creerle a Dios. Por eso se manifestó desde el Antiguo Testamento Él diciendo que yo soy fuerte y celoso, que prohibía que alguien adore, honre a otra cosa que no sea Él. Pero el mundo entero y antiguamente y ahora, por falta de conocimiento, adoran y creen y sirven a hombres, no a Dios, porque no conocen. Porque no tienen todavía la sabiduría, no tienen el conocimiento profundo. No es lo que uno lee, vuelvo a repetirle. Porque si fuera a leerlo, todo el mundo sabría quién es Dios. Pero lo leen y no conocen a Dios. Porque el conocimiento es espiritual, no es humano. Por eso no es como leer un libro que hacen la matemática, lectura, una obra, o no sé, o cualquier revista que usted lee y se lo aprende y usted se lo graba. Lo puede grabar y lo puede leer, hasta se puede memorizar. ¿Pero por qué no obedece? Porque todavía Dios no se ha revelado a su vida, no lo conoce el ser humano. Por eso, a ver por la palabra, ¿por qué es que hay confusión en el mundo y por qué ciertos hombres enseñan diferente? Porque todavía no conocen espiritualmente al Señor. No es humanamente, porque si fuera humanamente, los fariseos no lo hubieran matado al Señor. No se le reveló el Señor a esas personas que servían a Dios de una manera que no era la correcta.
porque no creían, porque no obedecían. Por eso Él viene ahora por los que le obedecen a Él. No viene por los que le obedecen al pastor o viene por una iglesia, Él viene por los que le obedecen a Él. Por eso dice que habiendo sido perfeccionado, ahora Él es autor de eterna salvación para todos aquellos hombres y mujeres en el mundo entero que le obedezcan a Él. No a una iglesia, no a un hombre, sino a Él. Obediencia. Pero ¿cómo es esto? Un ejemplo vamos a poner. ¿Por qué quiere que lo obedezcamos? Dice que había un día en un zoológico allá en Estados Unidos, esa jaula donde hay animales, ¿no? Y que dice que prohíben que al animal se le dé de comer, hermanos, con la mano. Solo se le tenía que tirar, pero nadie podía meter la mano a darle al animal así. Y había un hombre que por hacerse el valiente, por llamar la atención, quiso darle de comer a un león, dice, con la mano un poquito metiendo así. Y el león se movía. Y este hombre dice que metió la mano y se estaba riendo a ver para que le tomen foto, pues no, la gente. Y no se dio cuenta que el león tiene una velocidad que cuando toma vuelo no lo para nadie. Saltó y cuando se dio cuenta lo agarró a la mano. Y se dio cuenta, la gente cuando se impacta en algo no grita, y vieron que el león saltó y cuando ya él volteó, ya lo tenía en la mano. Y el león cuando te agarra, hermano, no suelta carne. Jala y desprendió su brazo, hermano. Y había letreros, prohibido meter la mano a la jaula, prohibido dar de comer a los leones con la mano, prohibido poner, ahí estaba un letrero un montón. Y había el letrero para que ellos no lo metan, sabiendo que ya las personas que lo crían, que conocen al animal, saben que el león es astuto. El león no se demuestra así, pues que dice en 1 Pedro 5:8, no, que el león anda como león rugiente, dice Satanás, mirando a quién devorar, alrededor. Entonces el león cuando quiere cazar la presa, no se mueve así, no está mirándolo primero. En el momento que se descuide, ¡pum!, lo agarra. Pero no se dio cuenta, o sí se dio cuenta, sino que no quiso obedecer, quiso ser el valiente, quiso darle de comer a su manera, y perdió su mano. Oiga, ¿por qué el mundo sufre? ¿Por qué el mundo le va mal? ¿Por qué el mundo está como está? Si dice que todos ellos creen en Dios y conocen a Dios. Usted pregunta a la mayoría de cristianos de las iglesias liberales, todos dicen yo lo conozco. Sí, yo conozco la palabra, sé quién es Dios, lo amo, yo le obedezco. Y si fuera que tú lo conoces y que tú lo obedeces, ¿por qué no cambia tu vida? ¿Por qué te va mal? Porque la Biblia dice que aquel que lo obedezca, aquel que lo conozca, le tiene bendición, no maldición. Sino que por falta de obediencia al conocimiento verdadero es que el mundo está como está. Y especialmente las iglesias que dicen conocerlo. Pero mire que dije en Deuteronomio 28. Alabanzas al Señor. Bendito y alabado sea Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 58, vamos a leer en adelante. Alabanzas al Señor. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre, glorioso y temible Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y traerás sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te las dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro, en esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud. ¿Por cuanto qué? Por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Allí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni tu planta ni tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma.
y tendrás tu vida como algo pendiente de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y en la tarde dirás, ¿quién diera que fuere la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. ¿Por qué cree usted que la gente vive como vive? Tengan o no tengan plata, viven temerosos, viven asustados, preocupados, angustiados, con el alma desesperada porque no están conformes con lo que tienen. Hoy en día usted ve la televisión, todo el día habla de muerte, robo, asesinato. Matan a cada momento por un celular, por un chocolate, por una gas. Matan. Y la gente anda con temor del alma, desfallecimiento del corazón, porque no saben qué hacer, se quejan, hablan al presidente, hablan al congresista y creen en Dios. Gracias a Dios dicen que no me ha pasado nada, pero ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué sufren enfermedades? Plagas que no están, enfermedades que no están en esta ley, en este libro, dice, por causa de la desobediencia. Oiga, pero si dice que conocen a Dios, todos los fines de mes de tal fecha se van cargando un madero, un leño, como dice Piedra, y dice que lo conocen, y dice que le sirven. Pero mire, por eso le he dicho, ¿no? Ellos tienen una Biblia igual que usted y yo, pero ¿a quién le creen? ¿A quién están obedeciendo si la Biblia es la misma? Porque si la Biblia nos enseña qué cosas le agradan a Dios, qué cosas no. Pero por culpa de un hombre o dos hombres, especialmente de uno, porque es uno primero que funda una iglesia y enseña una doctrina, es que las iglesias están desviadas. ¿Por qué? Porque para predicar la ley de Dios dice que uno tiene primero que conocerlo. Y una vez que tú lo conoces en la intimidad, Él se revela a ti. Porque la Biblia es un misterio. La Biblia es un misterio que hay un Dios que se manifestó de tres maneras en diferentes tiempos. Pero por falsas doctrinas enseñan que son tres personas en un solo Dios. Y eso no es bíblico. ¿Quién le enseñó? Pregúntele usted, el presbítero o el fundador de la iglesia. ¿Y a él quién le enseñó? Dice Dios. Y si fuera Dios el que le enseñó, ¿por qué hay confusión en el mundo? ¿Por qué la iglesia no vive como dice el Señor? Sino que siguen tradiciones, parámetros, normas internas de la iglesia y no basados a solamente lo que dice el Señor. Porque yo te lo voy a sacar por la Biblia para usted por dónde nace la confusión en esas iglesias que enseñan diferente. Porque Dios no dijo eso, sino que Dios se revela, dice. Se revela para que el ser humano lo conozca. Y que conozca ese misterio de la palabra por cada cosa en cada tiempo. No le enseña al hombre, ningún hombre puede saber el misterio, es Dios revelándose al hombre, para que ese hombre pueda enseñar la ley verdadera espiritual que Dios ha puesto en la tierra. No es a cualquiera. La mayoría de seres humanos siguen a un hombre, siguen una iglesia, ven una iglesia grandaza, con un letrero grandazo, donde hay bastante, ahí está Dios, dice. Y no saben de que no está Dios ahí, no lo conocen. La gente anda por vista, donde está la mayoría está Dios, dice. Y si ven una iglesia chiquita, un poquito, ahí no está Dios, dice, están mal. Y ya les he enseñado que Jesús vino por un remanente, por una manada pequeña, dijo. No temáis manada pequeña, porque a mi Padre los ha placido daros el reino de Dios, a una manada pequeña. No son muchos, son pocos en todo el mundo que Dios le está revelando para que esos pocos puedan convencer al mundo con la ayuda del Señor. Pero como el mundo está de cabeza y como el mundo no tiene conocimiento espiritual, es que viven y sirven a Dios sin obedecerle. Oiga, obedecen a lo que le enseña un hombre por la palabra, pero no obedecen verdaderamente a la ley de Dios espiritual. Porque cuando tú obedeces y tienes el conocimiento espiritual, saber espiritual, entonces dice que tienes obras de parte de Dios espirituales, no humanas. Y eso es conocido. Que las obras son hechas por Dios por intermedio de ese hombre que está enseñando la ley de Dios. Alabanzas al Señor. Por eso que el apóstol Juan, un hombre que paraba en el pecho del Señor, un hombre que era el discípulo amado, a él dice que el Señor le reveló lo que tenía que hablar en las Escrituras acerca de... Porque hay mucha gente, dice en ese tiempo y hoy en día, que han aparecido falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, que enseñan cosas que no dijo el Señor, y que las iglesias dicen, yo lo conozco, yo estoy haciendo la voluntad, pero Juan dijo, no,
El que dice yo lo conozco y no guarda su mandamiento, el tal es. Vamos a 1 Juan capítulo 2, mire, el apóstol Juan lo dijo. 1 Juan capítulo 2, versículo 3 al 5. Alabanzas al Señor. Santo es para siempre el Señor. 1 Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Un día le dije yo a un hermano, acerca de esos apóstoles, profetas de Estados Unidos, otros países, que andan en limusina, que tienen un jet personal, que son millonarios. Esos son hombres de Dios, dice que son hombres que conocen a Dios y que se ha revelado el Señor. Un momentito, ¿estás leyendo lo que dice en 1 Juan 2:6? El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. No dice que debe andar como él va a andar más adelante. Como él ya anduvo en la tierra hace 2000 años. ¿Él andaba en limusina? ¿Él andaba en jet? ¿Lloraba por las campañas cuando predicaba ahí en los desiertos? ¿Cómo andaba? No tenía ni siquiera casa. Dice que dormía donde le llegaba la noche. No tenía dónde recostar su cabeza. No tenía nada fijo. ¿Cómo dicen esos hombres y mujeres, esos hombres más que todo, que son hombres que conocen a Dios? Porque el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No dice como él está andando. Porque el Espíritu Santo ya no está en carne, es espíritu. Y no anda como nosotros. ¿Me entiende? Pero dice que tenemos que imitar cómo era Jesús hace 2000 años, cómo anduvo. Entonces, si yo conozco a Dios, tengo que andar como él anduvo. No afanado en buscar lo terrenal, no buscando las cosas que son para la carne, sino buscando ¿qué? Obedecer al Padre, obedecer a Dios. Porque acá dice que el que dice que yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que es, el tal es un mentiroso. Mire, ¿dónde empieza? Acá dice que el que dice que yo le conozco, habla de Jesucristo. No está hablando de Dios. Jesucristo, el abogado que tenemos, el ser humano que murió por nosotros, dice, ¿quién conoce a Jesús? El que dice que yo conozco a Jesús y no guarda lo que él dijo, el tal es un mentiroso. ¿Cómo uno puede conocer a Dios? Ahí viene el detalle. Ningún ser humano puede conocer a Dios si no conoce a Jesús a quien Dios ha enviado. Jesús, Él es intermediario. Jesús es el mediador. Jesús es el que va a revelar al hombre el misterio de la Biblia para que conozca quién era Dios y quién era Jesús. Por eso lo dijo Juan mismo, Juan 3, 16 y 17, mire qué dijo. Alabanzas al Señor. No se canse de alabar a Dios. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Bendito y alabado sea Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿A quién envió el Señor? A su Hijo Jesús. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No dice para que creas en Dios. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la vida eterna entra por Jesús. No entra por Dios, ¿eh? Ojo, mira lo que está diciendo. El Señor delegó la salvación, el Señor delegó la autoridad a Jesús, porque Él vino al mundo para conocer al mundo quién era el Dios. Jesús vino al mundo para dar a conocer quién era Dios. Por eso que los fariseos no lo quisieron aceptar, no lo quisieron reconocer, no querían creer en Él. Y Él no pudo revelarle quién era el Padre, como hoy en día. Esas iglesias que no creen en Jesús,
hablan de Jehová, 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 y cuando venga el Señor son condenados porque no creían en Jesús. Y ahí dice en versículo 18, el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito, Hijo de Dios, en el nombre, Jesús, a quien Dios envió para que Él pueda llevar al mundo a que conozcan quién era Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. A Él lo envió el Señor para que Él pueda hacerles conocer al Padre. Pero primero tenían que creer en Él. Si no creían en Él, no tenían la vida eterna. Por eso dice que lo envió a Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque creen en Él, por lo que Él va a decir al mundo. Imagínense esas iglesias que no creen en Jesús. Ya son condenados. Pero aquel que cree en Él, entonces dice que ahí es. El que dice que yo lo conozco a Jesús, lo conozco, y no guarda lo que Él dijo, es mentiroso, no lo conoce. ¿Está hablando de lo que dice la Biblia, de la ley, o está hablando de lo que Jesús va a decir? Es un misterio, de lo que Jesús le va a revelar. Ahora vamos a ver de qué manera, porque Él está diciendo que el que dice que yo le conozco y no guarda lo que Él dijo, es mentiroso, y la verdad no está en Él. Oiga, ¿por qué le dijo a los fariseos, ustedes no conocen y no tienen amor de Dios? Porque no creían en Él, pero si los fariseos conocían la ley a la cabeza. Porque tenían que creer en Él para que Él les pueda revelar quién era el Padre. Pero como no querían creer en Él, entonces no podían conocerlo y no podían conocer quién era Dios. Por eso mire que dijo Juan capítulo 17, ahí mismo lo dice, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Alabanzas al Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso dice que la vida eterna empieza creyendo en Jesús. Y si yo creo en Jesús y yo obedezco a lo que Él dice, entonces Él me va a revelar quién es el Padre. Por eso Jesús dijo, mire, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por quién. Nadie puede conocer al Padre si no conoce a Jesús, si no cree en Jesús. Por eso el mundo está de cabeza, porque no obedecen a Jesús, obedecen a un hombre, obedecen a alguien que les enseña algo diferente. Dice que Jesús es el camino que nos lleva a conocer al Padre, porque la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesús, a quien Él ha enviado, y Jesús es el que nos va a llevar a conocer al Padre. Por eso lo primero que pide Jesús es que uno le obedezca, y en el camino que usted le obedece, Él se revela a tu vida para que conozcas al Padre. Para que tú puedas saber qué es lo que le gusta al Padre y qué no le gusta, o qué le gusta o no le gusta a Dios. Pero como el mundo no conoce, no se le ha revelado a Jesucristo a su vida, siguen enseñando una doctrina, un mandamiento, una norma que Jesús no dijo, ni mucho menos Dios. Como los fariseos. Entonces, como no lo conocen, como están enseñando otras cosas, no obedecen a toda la ley. Mire, por eso le dije yo, usted se va a dar cuenta un cristiano que no se le ha revelado a Jesucristo o no obedece a Jesús, a aquellos que no obedecen completamente a la voluntad de Dios. Porque si usted dice que cree, que conoce a Jesucristo y no lo obedece en un versículo, es porque todavía no lo conoce. Mire, yo lo puedo conocer a ustedes, usted me conoce a mí, yo le conozco a usted, pero nos conocemos profundamente en la intimidad. No me refiero a relaciones, me refiero a más profundidad en conocernos, cómo vive, cómo habla, cómo piensa, qué le gusta, qué no le gusta. ¿Cuándo uno conoce completamente a una persona? Cuando vive 24 horas con ella. Entonces ahí la persona le revela lo íntimo de su corazón, ¿no? Ya un ejemplo, no le gusta lavar, no le gusta cocinar, renegona, le gusta roncar. Entonces ahí en la intimidad, en 24 horas que viven, ahí se revela a cada uno lo que es.
¿Por qué los cristianos en el mundo entero, bueno, los cristianos, no conocen a Jesús todavía? Conocen la ley, conocen la palabra, pero no conocen lo espiritual. Porque Pablo dice que el conocimiento tiene que ser espiritual. Bueno, ahí vamos a Colosenses capítulo 1, mire. Capítulo 1, alabado sea el Señor. Versículo 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia ¿qué? Espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces Pablo dice que el conocimiento es espiritual. Por eso que los cristianos hoy en día, hermanos, no conocen a Jesús. Conocen la letra, conocen. Pero el misterio de la ley, la revelación de la Escritura, solo lo da a conocer el Señor. Jesucristo ha sido enviado a este mundo, que ahora es espíritu, para hacernos revelar las Escrituras. Por eso que todas las iglesias no tienen la misma doctrina. Son pocos, dice el Señor. Muchos vienen que son llamados, pero poquito se le va a revelar el Señor. Por eso que Él se reveló a 12, no se reveló a 1000. A 12 nomás que andaron con Él. ¿Acaso el resto andaban? Todos los días andaban con el Señor, los 12. A excepción del hijo de perdición, Judas, que se murió. Pero los otros estuvieron 3 años y medio con Él. Y a ellos se les reveló. ¿Acaso se reveló a todos? Hoy en día, ¿cómo está el mundo? La mayoría dice, si tú no estás en una iglesia con un nombre, que sea grande, que sean muchos pastores, esa iglesia, y si tú estás en una iglesia que no tiene nombre, que es chiquitita, no, tú no, Señor, te quedas porque no estás en la doctrina del Señor. Dice, piensan que por lo que hubo es cantidad. Y no se dan cuenta que el Señor dijo que Él viene por pocos que estén reunidos invocando su santo nombre. Que se hayan apartado del mundo entero y que vivan para Él todos los días. Por eso dice de que Él ora a toda la iglesia de Colosas que seáis llenos del conocimiento, no de la presencia está ahí, sino del conocimiento de toda su voluntad e inteligencia y sabiduría espiritual. Porque lo espiritual es lo que te va a llevar a ¿qué? A conocer a Dios y a obedecerle a lo que Él dice, no lo que dice un hombre. Porque así dice la palabra, que Dios envió a Jesús para que Él dé a conocer a Dios. Pero la gente no quisieron recibirlo. Juan capítulo 5, mire. Como hoy en día no lo quieren recibir. Le dice la palabra, no quieren recibir la verdadera. 37 al 47. Mire, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Habló de él, pero no querían creerle a él, porque él era de Moisés. A quien el Padre envió, no querían recibirlo. Por eso dicen, no, la vida eterna empieza cuando uno cree en Jesús. A quien Dios ha enviado.
Y si él, que cree en Jesús, guarda su palabra, o sea, obedece a Jesús lo que él está diciendo porque él es el camino, entonces en él la obediencia que usted tiene, la comunión que usted tiene con él íntima todos los días, él se revela a usted. Y cuando se revela a usted, ahí le revela la inteligencia, sabiduría y el conocimiento espiritual. Por eso él mismo le dijo a los discípulos, vamos a Mateo 11, 27, mire qué le dijo. Alabanzas al Señor. 11, 27. Bendito y alabado sea Dios. Todas las cosas me fueron entregadas, Jesús, por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? Lo quiera revelar. ¿Quién es el que revela? Jesucristo. Jehová. Bueno, que te reveles. Espéralo sentado. Porque la Biblia dice que Jesús, a él le dio la autoridad, a él le dio el poder, a él le reveló, a él tenían que creer para que él les revele quién era el Padre. Pero si tú no crees en el Señor, no le obedeces, no conoces a Dios. No, si yo soy los mandamientos, yo vengo a la iglesia, no lo conoces. Porque los fariseos obedecían a ciertos versículos de la ley y no a todos. ¿Por qué? Porque no creían. Y eso pasa cuando un cristiano no conoce a Dios, no conoce todavía a Jesucristo en la revelación que le pueda dar, porque no le obedece a todo lo que Él manda. Por eso Juan dice, el que dice que yo conozco a Jesús y no guarda sus mandamientos, ¿el tal qué? Es un mentiroso. La verdad no está en él o en ella. Porque si tú creyeras y andaras con él, guardarías su palabra, lo ves, vivirías con él prácticamente todos los días, entonces él se te revela. Porque el Padre no revela a nadie, dice que le ha dado al Hijo que él revele quién es él y quién es el Padre. Por eso hay mucha confusión en las iglesias. Enseñan una cosa, otra cosa, porque Jesucristo no se los ha revelado todavía. Y ya andan por vista porque creen donde un hombre que conoce un poquito la Biblia, bien encorbatado, una iglesia grandaza, y le siguen en su enseñanza y no siguen la enseñanza espiritual del Señor Jesucristo. La verdadera enseñanza. Por eso está diciendo aquí bien claro que Él es el único, hermanos, que tiene esa potestad de parte de Dios para poder revelar al ser humano quién es Dios y quién es Jesús. ¿Para qué vino a la tierra? Para dar a conocer el nombre del Padre. Alabanzas al Señor. Porque Él dice que va a revelarte la Escritura. Un ejemplo, mire que dijo Pablo, vamos a Gálatas capítulo 1. Alabanzas al Señor. Bendito y alabado sea Dios. Mire que dice Gálatas 1 del 8 al 12. Aquí ya lo dice más claro. Gálatas 1 del 8 al 12. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y aquí viene lo bonito. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? Revelación de Jesucristo. Oiga, un día se me acercó una señora de una iglesia y me estaba hablando a mí de la Trinidad. Y agarra y me dice, ¿sabe qué, hermano? Aquel hombre y mujer que no se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ya no pierde la salvación, no se va a salvar porque no está haciendo lo que Jesús dijo. Entonces yo agarré y le dije, perdóname, le dije. Entonces si es así, entonces ninguno de los apóstoles se va a salvar, le digo. No, sáqueme en la Biblia si se bautizaron en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Toditos los apóstoles, toditos, se bautizaron en el nombre de Jesús. Y le empecé a hacer leer con la Biblia. Sáqueme un versículo en la Biblia, uno de los discípulos de las iglesias del Nuevo Testamento que se hayan bautizado en el nombre de la Trinidad. Uno nada más.
y yo dejo de predicar y de enseñarle la Biblia. No hay. ¿Sabe dónde confusión le dije, hermana? De que a usted le ha enseñado un hombre que no tiene revelación del misterio de la ley. La ley no es humana, es espiritual. En Romanos 7:14 dice Pablo, y sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Cuando un hombre predica humanamente, enseña humanamente de acuerdo a su condición humana y a su necesidad humana, lo acomoda. Pero cuando un hombre predica espiritualmente, va a llevarlo a obedecer a lo espiritual y le va a enseñar lo espiritual, no va a hablar lo humano. Por eso Pablo estaba hablando a los Gálatas, no, si alguien de nosotros, un ángel, baja del cielo y enseña otra cosa que no hemos enseñado nosotros, hablando de ellos, aquí está hablando de ellos, de los que han escrito en la Biblia, entonces sea maldito. Oiga, ¿dijo algo si Jesús dijo que enseñen otra cosa fuera de Jesús o fuera de lo que ellos habían dicho? ¿Ha leído o no? De lo que ellos han dicho. ¿Dónde está el misterio? Pablo dice, el evangelio anunciado por mí, no lo recibí ni lo aprendí por hombre alguno, porque por ahí nace todas las raíces de las doctrinas, sino por revelación mismo de Jesucristo. Él se reveló a mi vida y me dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora yo enseño. ¿Qué enseñó Pablo acerca del bautizo? Le dije yo, mire, si usted dice que si uno no bautiza en nombre de la Trinidad, entonces están condenados. Estamos condenados todos los que creemos en el Señor. Según usted, sáqueme la Biblia. La Biblia dice, Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya, ahora ¿en qué nombre es? Usted dice Jesús. Jesús dijo en un nombre, plural, no singular, uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo son títulos, no son nombres, son títulos, sino que el ser humano no entiende, no se le ha revelado el Señor para que le explique el misterio. Por eso Pablo mismo, que habla que no le enseñó el hombre, sino le reveló, él mismo escribe qué se tiene que hacer en todo lo que el Señor dijo. Colosenses 3:17, mire qué dijo Pablo. 3:17. Alabanzas al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacelo todo, o algunas cosas dice, todo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo en el no. Yo le dije, lee las hermanas, le digo, lee este versículo. Entonces Pablo es condenado. Pedro es condenado, Hechos 2:37. Y le saqué la Biblia y le dije, mire, ¿sabe dónde está el problema? Que ese hombre que le ha enseñado, Dios no se le ha revelado la Escritura. Por eso enseña a lo que dijo Jesús. Jesús dijo un misterio. Y que ese misterio lo dijo, Jesús dijo mismo que Él lo iba a revelar a Él, quien Él iba a ver que es por conveniente. Él no le iba a revelar a cualquiera. Jesús dijo que Él iba a revelar, no a todos. Por eso existen muchas doctrinas. Si Pablo está diciendo un hombre que fue revelado yendo a Damasco por el Espíritu Santo, Él se le reveló, entonces Pablo condenado. Él está diciendo que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, de palabra, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Y de hecho, te sumerjo en el agua. O hermana, le dije, sáqueme, excepto el bautizo, dice. Todo. Entonces quiere decir que Pablo está condenado, porque Pablo bautizó en nombre de Jesús. Y todos los discípulos y los apóstoles bautizaron en nombre de Jesús. Sino que ese hombre que le enseñó, Jesucristo no le ha revelado la Escritura. Seguro que está haciendo algo que no dijo. Maldito aquel que enseña otra cosa, dijo el Señor. ¿Lo dice o no lo dice? Todo lo que hagamos. Él mismo dice después, ahí en el capítulo 1, ¿sabe qué? El misterio oculto. Porque mire, ¿qué es revelar? Mire qué dice que es revelar. Es manifestar, declarar, dar indicio, demostrar y descubrir lo oculto. Según el diccionario es eso, descubrir lo oculto, manifestar, dar indicio, descubrir lo oculto. Jesucristo dice que te revela, te descubre lo oculto de la palabra. No está a la vista. Si fuera a la vista todo el mundo predicaría y enseñaría la verdad del Señor. Oiga, ¿qué es revelar? Mire, en un asesinato, a veces cuando matan, ¿usted ha visto? Matan a una persona y no, oye, ¿cómo lo mataron?
Encontramos el cuerpo allá en Cieneguía. Estaba quemado, esqueleto. ¿Quién lo mató? Este es un misterio. Por ahí aparece, han dicho que hay una señora que miró un carro. Llámela, ese testigo es clave. Y la señora agarra y dice, yo he visto un hombre con tal facción que dejó, se dio el paquete y empieza a revelar lo oculto. Nadie lo sabe. Una persona es indicio de que va a revelar lo que ha pasado. Y de ahí atan todo el problema y jalan y lo chalan al delincuente. Pero no son muchos, uno o quizás dos, que van a revelar el misterio del asesinato. Acá dice el Señor que Él va a revelar. Pablo dice, a mí me reveló. ¿A quién revela el Señor? Colosenses 1, mire. Versículo 24 al 28. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente palabra de Dios. El misterio, ¿qué misterio? Que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria ¿de qué? De este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice que el hombre va a revelar el misterio o Dios. ¿Y Dios a quién lo puso para que revele? A Jesucristo. Por eso usted ve muchas iglesias que enseñan diferente. Y yo doy gracias a Dios que a mí me reveló el Señor en la mina, esa escritura. A mí no me enseñaba, le repito una vez más, un hombre. Dios me ha revelado su palabra. Por eso que lo amo. Y con los hechos, no con palabras. Por eso predico todos los días y seguiré predicando hasta que Él venga. Porque Dios es el que levanta, Dios es el que revela, Dios es el que se manifiesta en la vida de aquellos hombres y mujeres que viven para Él. No a cualquiera, hermanos. Por eso dice el que dice yo le conozco y no guarda su palabra, no le obedece, el tal es mentiroso. Y si dices que permaneces en Él, debes andar como Él anduvo. Él anduvo todos los días, 3 años y medio en la tierra enseñando la palabra día y noche. Y murió predicando la palabra. No agarró avión, no agarró carro, ni limusina, ni... No, hermanos, estaba solamente en su mente y su cuerpo y su alma conectado a la obra de Dios. Debe andar como Él anduvo. Por eso ese es un misterio, el misterio oculto de siglos y edades atrás, pero que ahora, dice, ahora ha sido manifestado. Aquellos hombres y mujeres que son santos. Y santos son apartados. Santo no es alguien que obedece a un hombre, a una iglesia. ¿Obedece a quién? A Jesús. Ahí está la confusión. Muchos hombres y mujeres obedecen a un hombre, a un evangelio, que no es el que Jesús dijo, que no es que Jesús se reveló. Porque si se hubiera revelado, entonces ese hombre daría el testimonio de que deben vivir para Cristo. Por eso dice que le revela a los santos, hombres que viven para Cristo, hombres y mujeres que le dan su vida, tienen que renunciar a todo. Alabanzas al Señor. Aplauda al Señor. ¿Y por qué le digo que tienen que vivir para Él? Mire, para que Pablo pueda conocer lo espiritual, lo oculto, tuvo que botar por basura todo lo que era. Tuvo que renunciar a todo y dejar todo, ¿para qué? Para conocer a Jesús. Porque este es el punto, la mayoría no quiere dejar todo y quieren buscar iglesias que les permita vivir como quieren. Y lo ven estar todos los días en la iglesia como algo pesado. No vienen por amor, vienen por sentirse bien nada más. Y Dios los conoce, por eso dice que no se revela a ellos porque no lo aman. Él revela a hombres y mujeres que lo aman y que quieren saber de Él, que quieren conocerlo. En la intimidad, buscar que Él le diga el secreto de las cosas de Dios, del Padre. Filipenses capítulo 3, mire qué dice.
versículo 7 y versículo 8. Alabanzas al Señor. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para ganar a quién? Por la excelencia del conocimiento. Excelencia, hermanos. Excelencia. Es perfecto. La perfección es la excelencia. Para poder tener la excelencia, la perfección, el conocimiento, dice que tienen que uno renunciar a todo. Renunciar aquí, hermanos, porque aquí es el secreto. Aquí, servimos aquí a Dios en la mente, en la ley de Dios en la mente. Y si uno tiene un afán, una preocupación, una necesidad o algo está con en este mundo, no puede servir a dos señores. No puede tener la libertad de acercarse a Dios y rendirle su vida para que pueda conocerlo. Por eso le he dicho, ¿no? ¿Por qué los hijos no conocen a sus padres? Usted pregunta a ver a sus hijos en una casa donde papá y mamá trabajan, no conocen a sus padres. Mamá, papá le dicen, pero no saben de qué le gusta, qué no le gusta. Porque desde que eran bebitos, lo dejaban cuidando con mamá, con la tía, con el vecino, y se iban a trabajar. Y los hijos más conocen al abuelo, a la abuela, que conocerlo al papá y a la mamá. Le dice, ¿qué plato le gusta? No sé, nunca lo he visto. ¿Qué ropa le gusta? Tampoco lo sé, porque cuando me levanto se ha ido a trabajar y cuando me acuesto, no, recién llega después que me estoy durmiendo. No lo conocen, no se trata de conocer el apellido y la cara, se trata de vivir con esa persona todos los días para saber qué le gusta y qué no le gusta. Que él te pueda decir qué le incomoda, qué no le incomoda, y tú conocerlo a profundidad, lo que a esa persona tiene en sí para darte a ti. Por eso Pablo entendió eso. ¿Por qué se le reveló el Señor? Porque él botó por basura todo lo que era. Renunció. Era un principal en la sinagoga, un hombre que era estudiado, un hombre que tenía quizás un sentido económico bueno, porque dice que él participaba con los grandes ahí enseñando y corteando a los cristianos. Para mí que cuando él iba de comisión a matar a los cristianos, le daban su comisión, su partida, por eso que lo hacía por plata. Es porque acá cuántas cosas eran para mí ganancia, o sea, había algo económico. Dice que los tomó como basura, como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento. O sea, mientras más botaba las cosas que había tenido, más lo conocía el Señor. Ahí viene lo que le digo. ¿Por qué esas iglesias no congregan todos los días? ¿Por qué esas iglesias no enseñan a vivir para Cristo? ¿Por qué? Porque no quieren renunciar a todo lo que poseen. Pregunten a esos pastores que están en esas iglesias, ¿por qué no predican todo? No es que tengo que trabajar, no es que tengo este negocio, no es que mi familia, no es que mis hijos, no es que mi papá, y te ponen tanto pretexto que no quieren vivir para Cristo, no quieren renunciar. ¿Cómo se les va a revelar el Señor? ¿Cómo se les va a revelar el Señor, hermanos? Porque a Pablo se le reveló porque tomó todo por basura. Por la excelencia, vamos al extremo, dice, quiso conocer la profundidad de Jesús. ¿Para qué él le puede decir quién es el Padre? Por eso que Juan dice, no, primero tienes que conocer a Jesús para que tú puedas conocer a Dios, porque Él lo envió. Y si tú crees, tienes que obedecerle. Y ahí en el camino que tú lo obedeces, en la intimidad que tienes con Él, Él se revela a ti y te dice quién es Dios y quién es Él y qué es lo que está pasando en este mundo. Y te lo explica con facilidad, porque Él es el que se revela a ti, a tu mente, para que puedas enseñar las Escrituras. Por eso que dice que uno tiene que renunciar. Jesús dijo, aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Quieres que Dios te revele la palabra? Que Dios quiera hacerte conocer quién es el Padre, quién es Israel. Tú tienes que obedecerle. Obedecerle en todo. Porque ahí está el misterio. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, hermanos, el Señor le dijo al pueblo de Israel que si lo obedecían en lo bueno y en lo malo, Él iba a estar con ellos? Porque mire, para nosotros, lo que es malo, para Dios es bueno. Porque Dios ve el futuro, usted no. Y a veces le ordena algo que para usted es molestoso y que parece medio malo,
pero Dios sabe por qué le ordena. Por eso dice que Él conoce el futuro y Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y lo que Él nos ordena por las Escrituras, Él se revela a nosotros para obedecerle. Y si le creemos, tenemos que obedecerle. Mire qué dijo Jeremías 42. Jeremías 42. Del 1 al 6 vamos a leer. Alabanzas al Señor. Santo es para siempre el Señor. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Jonatán, hijo de Carea, Jeremías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos, y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías le dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo. A la voz de Jehová nuestro Dios, la cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya, sea bueno o sea, ¿por qué? Porque entendieron que las cosas que Dios ordenaba eran buenas, sino que el ser humano, cuando no se revela a Dios a tu vida, no lo vas a obedecer, no lo vas a comprender, no lo vas a entender. Todo lo que el Señor nos ordena es para nuestro bien. Pero si tú no lo conoces, no le vas a obedecer. No, que va, el Señor es malo. El pastor está enseñando mal. El Señor no es así, dices. Él ordena, no yo. Pero si Jesús no se revela, mientras que tú caminas con Él en la intimidad, no se te revela, no lo vas a entender. No lo vas a aceptar, no le vas a obedecer. Y como no lo obedeces, por eso San Juan dice, no, el que dice yo le conozco y no le obedece, el tal es un. Por eso acá dijo el pueblo, no, ahora sabemos, todo lo que te dijera, todo, sea bueno o malo, dinos y lo vamos a hacer. Porque sabemos que si lo obedecemos, nos va a ir bien. ¿Está diciendo o no? ¿Bueno o malo? Porque entendieron. Porque le estaba yendo mal. Y la única manera de que Dios se pueda revelar a la vida de un cristiano es que le obedezca en todo, sea bueno o sea malo. Yo le pongo un ejemplo, en la mayoría, ¿qué les pasa hasta a los pastores asalariados? Dios envía algo, hermanos. Y esto no es algo personal, les explico porque eso pasa a la mayoría. Conocí un montón de hombres y mujeres en diferentes iglesias. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Alabanzas al Señor. Versículo 6 al 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. ¿Por qué lo dijo? ¿Dios es malo? ¿Por qué lo dice, hermano? ¿Por qué uno no obedece? Porque no se le ha revelado el Señor. Él está ordenando eso. Yo le pongo un ejemplo por qué, hermanos. Yo con mi experiencia, sin ser cristiano. Cuando yo vivía con mi esposa, cuando no teníamos hijos, vivíamos en la casa de su hermana. Uy, se metía hermana en todo, hermanos. Ni bien alzaba la voz, pero ¿por qué le gritas? No, pero no es así, no debe dejar que te grite, tú tienes también que ponerle en su lugar, no le dejes gritar. Y le aconsejaban en contra para pelear. Y se metían en todo lo que hablamos, hermano. No había esa libertad de querer conocernos los dos y que nosotros nos conozcamos y salgamos de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque ella se fiaba en sus hermanas y yo estaba de una parte, no había confianza, no había libertad. Hoy en día, ¿por qué el Señor dijo que el hombre y la mujer tienen que dejar a su papá y a mamá?
Porque quiera o no quiera, hermano, la mamá y el papá sacan cara por el hijo, por la hija. Quieran o no quieran, siempre se van a meter en todas las decisiones que quieran tomar. Porque es su casa, no es la casa del hijo, es la casa de su padre. Y mientras que viva dentro de la casa de su padre, siempre se van a meter en todas las decisiones que quieran tomar. Y si le ha pasado, ya sabe por qué. Dios dice, aquel que se une a sus parejas, el que se casa con su mujer, entonces tiene que dejar mamá y papá. Yo conozco hombres que predican que están en la casa de mamá y papá. ¿Lo ordena el pastor o lo ordena Dios? Pero sin embargo están predicando, viviendo en la casa de la familia. Y es en contra de la Biblia. ¿Pero por qué no obedecen? No, Dios no es malo, no, Dios entiende que tenemos que acá evitar y ahorrar, que esto, que lo otro. No, mis hermanos. Dios dice que aquel que dice que yo le conozco y no le obedece, ¿el tal qué? No lo digo yo. No lo digo yo, lo dice Él. Pero por eso el pueblo de Israel dijo bien claro, bueno, ¿sabes qué? Tú dinos lo que tenemos que hacer. Y si tú nos dices, sea bueno o sea malo, le vamos a obedecer, porque sabemos que todo lo que nos ordena nos va a ir bien. Pero mientras que tú no tengas intimidad con el Señor y Él no se revele a tu vida, no lo vas a entender, no le vas a obedecer. Porque dice que Él revela lo secreto, su pacto a los que le obedecen, a aquellos que le temen, los que tienen intimidad con Él. Salmo 25:14, mire qué dice. 25:14. Alabanzas al Señor. Bendito y alabado sea Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, ¿qué? Hará conocer a ellos. Oye, hermano, le pongo un ejemplo. Si aquí en la iglesia tenemos comunión todos, pero siempre una hermana se hace amiga de otra hermana y paran arriba y abajo hablando siempre. Se van a su casa, se van a la otra casa, conversan. Y hay cosas que nosotros no sabemos de ellos, pero entre las hermanas se conocen más y se revelan sus secretos, porque paran juntas. Oye, me dijo mi esposo esto, sí, mi jefe me dijo esto, sí, mi hijo me dijo esto, y se conocen, cosas que todos no conocemos, pero entre ellas o entre ellos, en su intimidad de amistad que tienen, se revelan sus secretitos. ¿Eso sí no? ¿Por qué el Señor no se revela a un cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué no lo conoce? No se trata de conocer la Biblia, se trata de que Él se revele a ti. ¿Qué es lo que está diciendo espiritualmente, no humanamente? Porque si fuera humanamente, entonces los fariseos no lo hubieran matado al Señor, porque ellos conocían la ley. Y Jesús le dijo, oiga, si ustedes creían en su esperanza está en Moisés, y creerían en las Escrituras, y si creen en las Escrituras, ¿por qué no me creen a mí si de mí habló? Que sabían las Escrituras, pues no obedecían, hermano. Que no se les reveló, no creían en Jesús. ¿Quieres que Dios se revele a tu vida y te revele su misterio? Tienes que caminar con Él. Comunión íntima. Y el hecho de intimidad es que tú no te apartes de Él ni un día. Así con Él. Leyendo la Biblia, orando, viniendo al culto. Pégate a Él como que fuera una garrapata al perro ahí. Pégate. No lo dejes. Y en el camino, que tú le tienes temor, porque el temor es obedecerle. Y tú le obedeces todos los días, caminando en obediencia. Él se revela a ti. Se revela. Y te da a conocer su misterio, su pacto. Por eso dicen muchos hombres y mujeres, ¿no? Oye, hermano, ¿y a usted quién le enseñó la palabra? ¿Cómo sabe? Pregúntele al Señor, Él es que me ha abierto la mente. Él me ha revelado su escritura. No tengo que ir a un instituto que un hombre me enseñe teología. La Biblia no dice que la teología es nuestra fe. La fe está en la Biblia, no en la teología. Si no fuera teólogo, dile a Pablo, renunció a eso. Pablo era teólogo y renunció, lo tomó por basura.
Pero esas iglesias, no, tienes que estudiar teología. Y los hombres que aprenden la Biblia se van a teología. ¡Ya puedo ser pastor!, dice. ¿En qué parte de la Biblia dice que el Señor te va a revelar la teología? Por eso existen muchas doctrinas, por falsas o doctrinas que Dios no dijo. Maldito aquel que enseña algo que no está escrito. Entonces Él da a conocer. Y es más, ¿sabe por qué uno no lo obedece? No solamente porque no quiere renunciar a todo. A veces, hermanos, nuestra experiencia humana, nuestra capacidad humana, no queremos obedecer. Pensamos que Dios no está ordenando eso. Yo le pongo un ejemplo. Vamos a Mateo 17, mire. Bendito sea el Señor. Versículo 24. Alabanzas al Señor. Amén. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo: sí. Y al entrar él en su casa, le dijo, habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por... Oiga, si a usted le dice el Señor, vaya así a la boca de un pez y saque la plata para pagar su deuda, ¿usted iría? Hay un amén si quiere. Por eso le dije, ¿no? Cualquier cosa que Él lo ordene. Cualquier cosa. Él ordenó algo, mire, anda a la boca de un pez. Y ahí abre la boca, péscalo, y sácale ahí un estatero y págale el tuyo y el mío. Oiga, Señor, ¿en un pez? A ver, piensa un poquito. Me puede decir en la cama, en el colchón, a tal persona, pero en un pez, ¿cómo un pez va a venir y con una moneda en la boca? Pero ese no era el misterio. Mire, el misterio era que Pedro, ¿quién fue? Pedro fue un mercader de pescado. Pedro no pescaba con anzuelitos. Pedro era un pescador de embarcación, tiraba redes. Era un hombre dedicado al negocio de la pesca. Y que ahora le diga, oye, agarra tu anzuelito y anda, pesca un pececito. Si él no hubiera renunciado a su orgullo, su ego de ser alguien que pescaba. Señor, un momentito. ¿Te estás olvidando quién era yo? Yo pesco cantidades. Un pececito, por favor, mándalo a Juan. O mándalo a otro que no conoce. Pero yo, mi experiencia es grandes cantidades. Un pececito no. A ver, ¿qué hacía Simón? ¿Dónde sabe qué? Anda. Y tira tu anzuelito. Y como él renunció también a todo. Dejó mamá, papá, dejó todo, esposa, suegra, todo. Se fue. Hasta aún en eso no dijo nada. Solamente se fue. Porque usted sabe que Pedro era pescador, ¿no? A ver, Marcos capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 16 al 18. Alabanzas al Señor. Bendito y alabado sea Dios. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Por qué eran? Echando la red, no dice un anzuelo. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, os haré y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Eran pescadores, hombres dedicados a la pesca, y que tuvieron que dejar sus redes, la pesca. Eran negociantes que pescaban cantidades y ofrecían, digamos, mayoristas de peces. Y ahora que el Señor le diga: ¿sabes qué, Pedro? Tenemos que pagar. Bueno, anda con un tirado anzuelito y pesca un pececito, y ese pececito tiene una monedita, esas 2 dracmas, y paga el tuyo y el mío. No, Señor, pero un momento, estás equivocado. Yo ya no pesco yo pesco con redes. Te estás equivocando conmigo.
Es como hoy en día, pues no. Se vino alguien que de la calle que tiene profesión y viene el hombre de Dios y le dice, ¿sabe qué? ¿Puede limpiar la iglesia? No, ¿cómo va a limpiar la iglesia? Yo soy una persona que tiene profesión, mande a los que son ignorantes, los que no tienen trabajo, ellos que se ensucian, que limpie. O vaya a limpiar el baño, no que voy a limpiar el baño yo, que vaya otro. Yo conocí por ahí unos predicadores que no querían limpiar. Hermano, ¿quién puede limpiarle a la iglesia? Dice, no había nadie. Yo calladito nomás. Y el pastor, ¿y hermano usted? No, yo soy predicador. Que vayan los que no predican, que limpien la iglesia. Uy, dije yo. Porque ahí se conoce. Ahí se conoce. Por eso dice, aquellos que le obedecen, aquellos que se humillan. Una vez de humillarse es que obedecer, a ser un corazón humilde, obedecer en todo. Servir a los demás, para que Dios pueda revelarse y decirte quién es Él y para qué vino, quién es Dios. Y que no podamos hablar fuera de lo que Él no dijo, porque hay maldición, maldito aquel que enseña un evangelio diferente. Por eso dice el que dice que yo le conozco y no guarda, no obedece, el tal es mentiroso. Alabanzas al Señor. ¿Y qué más dijo? A ver, vamos a 1 Juan capítulo 2. Alabanzas al Señor. Capítulo 2, versículo 3 y 4, vamos a leer. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Bendito y alabado sea Dios. ¿Ah? Por eso sabemos que estamos en Él, si guardamos y obedecemos a todo lo que Jesús dijo. Porque Jesucristo es el que va a revelar quién era el Padre. Él mismo lo dijo. Vamos a Juan capítulo 17, mire. Alabanzas al Señor. Versículo 25-26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en él. Él iba a dar a conocer el nombre, quién era el Padre, quién era Dios, por qué vino Jesús a la tierra. Él iba a dar a conocer. Y ese mandamiento principal, que dijo que teníamos que conocerlo a Él primero y creer en Él, ¿ya? Es el que nos lleva a la vida eterna. Y el mismo Juan dice, y lo hace recordar, mira, 1 Juan capítulo 3, 3:23. Y este es su mandamiento, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dos cosas que resumen todo lo que dijo el Señor. Si tú crees en el Jesucristo, le vas a obedecer. Y si le vas a obedecer, tienes que amarte con tu hermano o con todos los hermanos. De nada vale que tú creas y que lo obedezcas si no amas a tus hermanos. Porque está diciendo acá, este es el mandamiento, lo recuerda, que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, es un mandamiento. Y si tú dices que conoces a Dios, que conoces a Jesús, y no amas a tu hermano, y no crees en Jesús, entonces eres mentiroso. La verdad no está en ti. La mayoría, hermanos, algunos creen en el Señor, algunos le obedecen, pero no aman a su hermano. No tienen vida eterna. La vida eterna está en que obedezcas a Jesús. Jesús dice que tienes que amarte uno con otro. ¿Por qué cree que Juan mismo dice, mire, capítulo 4, versículo 7? 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es. ¿Lo dice o no lo dice? No ha conocido a Dios. Crees en el Señor. Mire, crees en Jesús. Le estás obedeciendo. Pero si tú no amas a tu hermano, no conoces a Dios.
Qué importante, ¿no? Y es más, hermanos, Pablo, mira qué le dice a Romanos capítulo 13, ¿qué le dijo a los romanos? ¿Amas a tu hermano? Vamos a ver. Capítulo 13. Para darnos cuenta si estamos en la verdad y estamos amando y conocemos a Dios. Alabanzas al Señor. Versículo 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el... ¿Qué pasa si tú le debes algo a un hermano o a una hermana? Estás lastimando su corazoncito. Y dice, si tú no lo amas, no conoces a Dios. ¿Lo dice o no lo dice? No debáis a nadie nada. Porque quiera o no quiera, hermano, a veces cuando uno debe, lastima a la persona. Porque le promete algo y no cumple. Entonces, quizás la hermana, el hermano no diga nada, pero hay alguien que lo manda. Y si tú amas a tu hermano o a tu hermana, entonces uno tiene que ver la manera de solucionarlo. Para guardar su corazón, porque tú lo amas. Se supone que lo amas, ¿no? Porque tienes que cumplir, ¿para qué? No, su corazoncito no se lastime. Pero si no lo amas, bueno, pues, que te lo pague Jesucristo. Ahí está diciendo, cualquier mandamiento que el Señor diga, si tú dices que tú conoces a Jesús y no estás cumpliendo con esto, no conoces a Dios, no amas a Dios. Porque el cumplimiento de la ley dice que es el amor, el amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿No te gustaría a ti que te hagan lo mismo? ¿Me entiendes, no? Porque eso dice, ¿no? La ley, la regla de oro, lo que quieres que hagan contigo, hazlo tú. Entonces, si tú amas a tu hermano y quieres que tu hermano, tu hermana te ame, tú tienes que cumplir la ley para que tú no lastimes su corazón. Por eso es que la vida eterna que consiste en creer en Jesús y que nos amemos unos a otros. Porque eso lo manda Jesucristo. Ámense unos a otros. Y si no lo amamos y estamos haciendo daño a una hermana, a un hermano, entonces no conocemos a Dios. Porque Dios es amor. Por eso dice Jesucristo, ¿no? Él viene por todos los que le obedecen. Y todos aquellos que le obedecen, que creen en Él y que Jesús se les revela, tienen que amarse unos a otros. ¿Por qué? Esa es la manera que nos vamos a salvar. Porque el que no ama a su hermano, porque el que no le obedece al Señor, el que no cree, no se revela, no tiene comunión, entonces viene el Señor y se queda. La salvación es para todos aquellos que creen y le obedecen a Jesús y que lo conocen y que saben que separados de Él nada pueden hacer. Por eso todos los días están sometidos obedeciendo al Señor por amor y porque saben que cualquier momento suena la trompeta y nos vamos. Por eso el título es Obedeciendo para nuestra salvación. Póngase de pie, hermanos. Alabanzas al Señor. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu presencia, Señor de la gloria. ¿A quién más podemos ir, Señor, si no es a ti? Tu santidad, tu amor, tu misericordia para con nosotros. Tú no quieres que ninguno se pierda, Señor, que a ninguno le vaya mal. Por eso tienes tanta paciencia para con nosotros y sigues hablando a nuestra alma, a nuestro corazón, para que nos demos cuenta si te estamos acerca a ti como tú lo mandas, para que nos demos cuenta si estamos obedeciendo, si te conocemos y no te conocemos, Señor, porque podemos pensar que te conocemos cuando estamos lejos de ti, porque no guardamos tus mandamientos. Por eso te pedimos perdón de todo corazón, Señor. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos misericordia, Señor. Lávanos con tu sangre y santifícanos con tu presencia.
porque creemos que tú tienes el control de nuestras vidas y que todo lo que pasamos en este mundo humano obra para nuestro bien. Por eso te damos gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo, Señor, porque somos más que vencedores. Si tú estás con nosotros, Padre mío, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos contigo que tú nos fortaleces. Por eso aquí estamos humillados, Señor, creyendo en esta palabra que convierte al alma. No regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe, como todos los días, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.